entonces nuestro trabajo de esta mañana. Entonces, con el capítulo 26 se abre aquí una sección importante, de los capítulos 26 al 45, que contiene narraciones y episodios de la vida del profeta y algunos oráculos poéticos también, sobre todo en los capítulos 30 y 31. También son redactores afines a la tradición deuteronomista que recogen y complementan la colección de oráculos que había en los capítulos 1 al 25. Son los que, ¿se acuerdan? Mowinckel denominaba esta fuente B, digamos, estos tipos de textos diferentes a los de los oráculos en poesía, que son más bien relatos, ¿no? También aquí dice, al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, llegó esta palabra de parte del Señor. Otra vez se trata de la misma fecha aludida en el capítulo 25 y en el capítulo 36 y en el capítulo 45, ¿no? Es decir, se relacionan, se vinculan estos cuatro, ¿no? Así tenemos nosotros las indicaciones del redactor que pueden servirnos a nosotros para conectar estos puntos, ¿no? 26, 36, 45 y el 25 al comienzo, ¿no? Año cuarto de Joaquín. Sin embargo, esta colección relata episodios también de la época de Sedecías. Es decir, a pesar de que la colección aparezca vinculada a ese momento, es como hace sospechar que en realidad es ese texto, ese libro, esa recopilación de 1 al 25 ha sido como ampliada aquí con relatos, ¿no? Como decíamos, con esta función de presentar al profeta como un modelo y junto con el destino del profeta y el destino de la palabra van paralelos, ¿no es cierto? Entonces, se puede hablar aquí de una pasión de Jeremías y la pasión también del profeta. En primer lugar, entonces, el paralelismo que hay entre el capítulo 26 y el capítulo 36 consiste precisamente en el peligro mortal por el que atraviesa el profeta en ambas ocasiones. Y eso da lugar a que nosotros podamos estructurar este conjunto de capítulos 26 al 45 en dos bloques, ¿no? Con el capítulo 36 en el medio. Entonces, 26.1 a 36.32 sería esta primera parte de este conjunto, en el que nosotros vamos a ver la eficacia de la palabra y la fidelidad del profeta. Una palabra que se cumple, que se mantiene, que está firme, que está vigente, y un profeta también que está de pie, que es fiel a su misión. Entonces, el tema principal de los oráculos y de los relatos va a ser la esperanza de que los judíos reciban y acojan la palabra del profeta para que el Señor pueda manifestarse y cumplir su promesa de restauración, ¿no? Lo que vemos aquí en el mismo versículo 3. Así ha dicho el Señor, párate en el atrio de la casa del Señor y transmite todas las ciudades de Judá que vienen al templo del Señor a adorar todas las palabras que te he mandado decirles. No omitas nada. Quizás escuchen y se conviertan cada uno de su mala conducta, de modo que yo pueda desistir del mal que tengo planeado hacerles a causa de la maldad de sus acciones. Esperanza de conversión, versículo 3, que se repite en varias ocasiones. Por ejemplo, en 36, 3, 7 vamos a encontrar también la misma idea. Entonces, que el Señor pueda salvarlos, ¿no? Esta acción salvífica es la que podría establecer un nuevo fundamento para la vida del pueblo, ¿no? Esta acción salvífica que se va a volver a mencionar en los capítulos 30 y 31. Resalta, sin embargo, que el principal actor de los acontecimientos no es ni siquiera Jeremías, sino la palabra de Dios, la palabra del Señor, manipulada por los falsos profetas, rechazada por el rey y proclamada incansablemente
fidelísimamente por Jeremías, ¿no? La palabra de Dios. Los sacerdotes y fíjense aquí, vamos a seguir este texto, interesante ver el proceso judicial que aparece aquí ejemplificado, ¿no? Y noten cómo cuando van leyendo van a ir notando distintos agrupaciones, la gente se agrupa en grupos diferentes, ¿no? Los sacerdotes, los profetas y la gente escucharon a Jeremías diciendo estas cosas en la casa del Señor, está profetizando, lanzando una última advertencia, año 605, igual que el otro. Cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado transmitir a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y la gente se detuvieron y le dijeron: vas a morir, eres reo de muerte. ¿Por qué has profetizado en nombre del Señor? Este templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará hecha una ruina y sin habitantes. Y toda la gente se congregó en torno a Jeremías en la casa del Señor. Todos los príncipes de Judá, cuando los príncipes de Judá supieron estas cosas, subieron desde el palacio real hasta el templo y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Fíjense, tenemos ya dos grupos diferentes, ¿no? Los sacerdotes, los profetas y la gente por aquí, y por el otro lado dice los príncipes de Judá, ¿no? Los sacerdotes y los profetas dijeron a los príncipes y a toda la gente, la asamblea está en general: sentencia de muerte para este hombre, porque ha profetizado contra esta ciudad tal como lo han escuchado con sus propios oídos. Pero Jeremías dijo a todos los príncipes y a toda la gente. Entonces ven unos que acusan, otros que están sentados juzgando, y después hay como una asamblea, ¿no es cierto? Ahora se defiende. Jeremías dice: es el Señor quien me ha enviado a profetizar contra este templo y contra esta ciudad todo lo que han escuchado. No tengo la culpa, es lo que he oído de Él. Pero por eso ahora corrijan su conducta y sus acciones y escuchen la voz del Señor su Dios, para que el Señor se arrepienta del mal que ha decretado contra ustedes. Yo estoy aquí en manos de ustedes. Hagan conmigo lo que quieran, lo que les parezca correcto. Solo tengan bien claro que si me matan, ustedes, esta ciudad y sus habitantes son responsables por derramar sangre inocente, porque ciertamente es el Señor el que me ha enviado a pronunciar estas palabras ante los oídos de ustedes. Ustedes sabrán. Los príncipes y toda la gente dijeron, fíjense, príncipes y toda la gente dijeron a los sacerdotes y a los profetas, que eran los acusadores, ¿no? Este hombre no merece la muerte, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Algunos de entre los ancianos del país se levantaron y dijeron a toda la asamblea del pueblo. Aquí traen la jurisprudencia, ¿no es cierto? Dice: en tiempos de Ezequías, rey de Judá, Miqueas de Moreshet fue profeta y dijo a todo el pueblo de Judá: así ha dicho el Señor Todopoderoso, Sión será un campo arado, Jerusalén un montón de escombros y la montaña del templo una colina silvestre. Aquí está citando las palabras de Miqueas 3:12, que figuran en el libro de Miqueas, efectivamente. ¿Acaso Ezequías y todo Judá lo mataron por eso? ¿No tuvieron más bien respeto del Señor y se esforzaron por aplacarlo, de manera que el Señor se arrepintió del mal que les había decretado contra ellos? En cambio, nosotros nos estaríamos haciendo un gran daño si todavía lo matamos al profeta, ¿no? Primera argumento de la jurisprudencia, digamos. Ya hubo otro caso y el rey actuó de esta manera. Pero también hubo otro hombre que profetizaba en el nombre del Señor, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Yarim, que profetizó contra esta ciudad y contra este país con las palabras semejantes a las de Jeremías. Se ve que no era solo Jeremías. Nos quedaron las profecías de Jeremías en el libro, pero parece que también había otros que hablaban en ese mismo sentido. Cuando el rey Joaquín y todos sus oficiales y todos sus príncipes escucharon sus palabras, el rey lo mandó buscar para matarlo. Es decir, ya es tiempo reciente, no en la época de Ezequías, el tatarabuelo de sino en tiempos del rey infelizmente reinante. Lo supo Urías y tuvo miedo y huyó y se fue a Egipto. Ahí huyen todos los que quieren exiliarse, se van a Egipto, incluida la Sagrada Familia, ¿verdad? Es el lugar del refugio.
Entonces el rey Joaquín mandó a Elnatán, hijo de Achbor, con algunos hombres a Egipto. Sacaron de allí a Urías y lo trajeron ante el rey Joaquín, lo mataron con la espada y lo arrojaron a una fosa común. Es decir, también hay jurisprudencia en contra, ¿no? Bueno, sin embargo, solo Ahicán, hijo de Salum, protegió a Jeremías para que no lo entregaran en manos de la gente y lo ejecutaran, ¿no? Entonces allí lo salvan de los pelos, ¿no? Fíjense entonces, resumiendo, el profeta es sometido a un proceso judicial por su predicación contra el templo. Aquí aparece lo mismo que hemos leído en el capítulo 7, 1 al 5. El mismo discurso contra el templo que se repite aquí en otro contexto, ¿no? Aquí en el contexto de estas narraciones sobre la vida de Jeremías. El procedimiento judicial está como descrito con bastante detalle para lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hay una denuncia, hay una apertura del proceso, hay una acusación, hay una defensa, hay un veredicto y hay justificación con elementos de la jurisprudencia. Ante la palabra del profeta, el auditorio toma posición. Se divide en dos grupos, hemos visto, sacerdotes y profetas, que rechazan el mensaje y declaran reo de muerte al profeta Jeremías. Pero algunos funcionarios reales, más los ancianos y la gente del país, reconocen la interpelación divina en las palabras del profeta y defienden al mensajero. No maten al mensajero, es el mensajero del Señor, ¿no? Bueno, entonces vemos también como dentro de la sociedad no hay unanimidad, hay grupos diferentes, ¿no es cierto? Y aquí encontramos algunos que son más sensibles a la predicación de Jeremías y otros que están duros en su postura y no lo querrán escuchar. Bueno, capítulo entonces 27 nos va a plantear aquí la cuestión grave de la distinción entre verdaderos y falsos profetas. Fíjense qué interesante lo que decíamos en la parte histórica, en la primera sección del curso. En el capítulo 27 tenemos el testimonio de esta especie de reunión de embajadores de los distintos reinos, pequeños reinos del Levante meridional que han venido ahí a Jerusalén, ¿no? Este pasaje, entonces, el capítulo 27, se puede articular en tres partes. Una acción simbólica con el profeta, a diferencia de todos los demás profetas de corte, quiere invitar a los gobernantes reunidos a someterse al rey de Babilonia, porque lo reconoce como instrumento de Dios. Esa es la primera sección, versículos 2 al 11. Una segunda, versículos 12 al 15, es la reproducción del mismo mensaje para el rey de Judá, primero para los embajadores, después para el rey de Judá. Y la tercera, 16 al 22, la advertencia dirigida a los sacerdotes y al pueblo para que no se dejen engañar por los profetas oficiales, por el canal oficial. El contexto histórico alude a una rebelión contra Nabucodonosor en Babilonia, es decir, este grupo de embajadores allí están tramando una rebelión contra Babilonia. Eso despertaba esperanzas en mucha gente en Judá y en sus vecinos, la esperanza de recuperar la autonomía, pero esto terminó mal, ¿no? Fíjense que hay un testimonio en las crónicas babilónicas, dice: en el año 10 del rey de Acad, estaba aún en su propio país, a partir del mes de Quisleu y hasta el mes de Tebet, es decir, entre diciembre del 595 y enero del 594, acuérdense que va para atrás la numeración, hubo una rebelión en Acad. Él degolló con sus propias manos, el rey de Babilonia, degolló con sus propias manos a varios de entre su propio ejército. Sus propias manos capturaron a su enemigo. La rebelión que hay en esa época y aquí también. Fíjense, capítulo 27 leemos: al comienzo del reinado de Sedecías, hijo de Josías, rey de Judá, le llegó a Jeremías esta palabra de parte del Señor.
Así me dijo el Señor, fabrícate unas correas y un yugo y colócatelos en un cuello. Después envíaselos al rey de Edom, al rey de Moab, al rey de los amonitas, al rey de Tiro, al rey de Sidón, por medio de los mensajeros que han venido a Jerusalén para ver a Sedecías, rey de Judá. Les mandarás decir a sus señores, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Así deberán decir a sus señores, con gran manifestación de fuerza y de poder yo hice la tierra y los seres humanos y los habitantes que hay sobre la superficie de la tierra que hay en ella, y se la doy a quien me parece bien. Ahora soy yo quien pone todos estos países en manos de mi servidor Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, soy yo quien pone en sus manos todos los países, con todos sus habitantes, con todos sus animales. Le entrego hasta los animales del campo para que lo sirvan, y todas las naciones tendrán que servirlo a él, a su hijo y a su nieto, hasta que le llegue el turno a su país, y también a él se lo sometan a servidumbre naciones numerosas y grandes reyes. Y si una nación o un reino no quiere servir a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ni someter su cuello a su yugo, yo castigaré a esa nación con la espada, el hambre y la peste, hasta terminar de ponerla en su poder. Ustedes, por otra parte, no hagan caso a sus profetas, adivinos, videntes, agoreros y hechiceros que les dicen no tendrán que someterse al rey de Babilonia, porque lo que ellos les profetizan es una mentira para alejarlos de su propia tierra, para que yo los disperse y ustedes desaparezcan. En cambio, la nación que se someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y se ponga a su servicio, se quedará en su tierra, oráculo del Señor, y podrá cultivarla y habitarla. Segunda parte, también a Sedecías, rey de Judá, le hablé de acuerdo con todas estas palabras, la mismo para el rey Sedecías. También les dije a los sacerdotes y al pueblo, tercera parte, no escuchen las palabras de los profetas que profetizan diciendo, miren, ahora muy pronto estarán de vuelta de Babilonia los objetos del templo del Señor. Lo que ellos les profetizan es mentira, no los escuchen. Pobre Jeremías. En el capítulo 28, el conflicto salta aquí entonces, ese mismo año, dice, el comienzo del reinado de Sedecías, rey de Judá, el año cuarto, el quinto mes, año cuarto, ¿no? El comienzo dice, pero no el primer año, sino el año cuarto, es decir, 97 menos 4, 95 a 94. 595, diciembre a 594. Enero, decíamos, según las crónicas, ¿no? El profeta Hananías, hijo de Asur, originario de Gabaón, me dijo en el templo del Señor, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Él también habla supuestamente en nombre del Dios de Israel. He quebrado el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de vuelta a este lugar todos los objetos del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrebató de este lugar y se llevó a Babilonia. Yo haré que Jeconías, hijo de Joaquín y rey de Judá, y que todos los deportados de Judá que han ido a Babilonia vuelvan a este lugar, porque quebraré el yugo de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo que estaban en el Señor. Amén, que así lo haga el Señor. Dios quiera, ¿no es cierto? Dice el profeta. Dios quiera, Dios te oiga. Ojalá sea así. Que se cumplan las palabras que profetizaste. Ojalá traiga de vuelta a Babilonia, a Jerusalén, los objetos del templo. Pero escucha solamente esta palabra que pronuncio a tus oídos y a los oídos de toda la gente. Los profetas que hubo desde antiguo, antes de mí y antes de ti, profetizaron guerra, desgracia y peste contra muchos países y grandes reinos. Pero si el profeta anuncia paz, solo se reconocerá que aquel profeta es en verdad un enviado del Señor cuando se cumpla la palabra del profeta. Fíjense muy en la línea de Deuteronomio 18. Entonces el profeta Hananías tomó el yugo que el profeta tenía sobre el cuello, el que había hecho todo el mismo toda la representación, y lo quebró.
Después dijo, también hace él una acción simbólica, ¿verdad? También, que las acciones simbólicas tienen un parecido grande también con las acciones mágicas, ¿no es cierto? Pero al revés de lo que sucede con las acciones mágicas, la fuerza no está en la exactitud con la que uno realiza el acto, sino que en las acciones simbólicas la fuerza está en la palabra misma de Dios que realiza las acciones y simplemente se significan, se simbolizan como en un lenguaje en la acción simbólica, ¿verdad? Aquí tenemos una confrontación tremenda entre Jeremías y Hananías, ¿no? Problema serio porque ambos hablan casi con el mismo lenguaje. Se dicen portavoces del mismo Señor y realizan acciones simbólicas igual. ¿A quién creerle? ¿No es cierto? Un problemón. Es el problema del discernimiento entre verdaderos y falsos profetas. Ambos usan aquí prácticamente los mismos medios, pero los mensajes son contradictorios. No se ofrece otro criterio más que el que da Deuteronomio 18, 21. Es decir, cuando se cumpla, sabremos quién tenía razón, ¿no es cierto? Pero ojo, porque dice enseguida, el profeta, entonces el profeta Hananías tomó, después de que Hananías quebrara el yugo que el profeta Jeremías llevaba sobre el cuello, la palabra del Señor le llegó a Jeremías. Él sí recibe la palabra del Señor, no dice lo que se le ocurre. Regresa a decirle a Hananías, así dice el Señor, tú quebraste un yugo de madera, pero en su lugar yo lo reemplazaré por un yugo de hierro. A ver si lo quebra tan fácil, ¿cierto? ¿No? Sí, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Yo he puesto un yugo de hierro sobre el cuello de todas las naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y de verdad tendrán que servirle, pues hasta los animales del campo se los he sometido. Y entonces el profeta Jeremías le dijo al profeta Hananías, escucha Hananías, el Señor no te ha enviado. Y sin embargo tú has hecho que este pueblo confíe en una mentira. Por eso así dice el Señor, mira, yo te expulso, te estoy expulsando de la tierra. Este mismo año morirás, porque has predicado una rebelión contra el Señor. Versículo 17, y efectivamente, ese año murió Hananías en el mes séptimo. ¿Qué significa esto? Si se ha cumplido lo que ha dicho de Hananías, también se va a cumplir lo que viene después, ¿no? Aparece como un signo. La muerte de Hananías, predicha por Jeremías y acaecida efectivamente el mismo año, señala cuál es el auténtico profeta. Entonces, bueno, en este mismo bloque está el capítulo 29, que se llama la carta que Jeremías manda a sus paisanos exiliados. Jeremías anima a los judíos del exilio a reconocer en la situación presente una verdadera llamada de Dios, a someterse a su voluntad soberana. Va a expresar de nuevo la predilección de Dios por los desterrados, porque les manda una carta a los exiliados, a los judíos que estaban ya en Babilonia, expresándole la predilección de Dios por ellos, la preferencia que tiene por ellos y las promesas de salvación futura, en consonancia con lo que decía el capítulo 24, ¿verdad? Los versículos 10 al 14 les dice, cuando terminen los 70 años concedidos a Babilonia, yo me ocuparé de cumplir mi promesa con ustedes, trayéndolo de vuelta a este lugar. Solo yo sé bien cuáles son los planes que tengo sobre ustedes. Son planes de paz, no de desgracia, de darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán e irán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán porque me buscarán de todo corazón. Eso que decía, se convertirán de todo corazón, decía el 24, ¿verdad? Yo me dejaré encontrar por ustedes y pondré fin a su cautiverio. Los congregaré de todas las naciones, de todos los sitios a donde los he dispersado y los haré volver al lugar desde donde los envié al destierro. Hay una promesa. Pero mientras tanto dice,
a todo el grupo exiliado que he deportado a Babilonia: construyan casas y habiten en ellas, planten huertos y coman sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos y entreguen a sus hijas en matrimonio para que tengan hijos e hijas, multiplíquense allí, no disminuyan, procuren la prosperidad de la ciudad a donde los he deportado y pídanle al Señor por ella, porque en su prosperidad estará la prosperidad de ustedes. Está claro, ¿no? No lleven el apunte, no los engañen los profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen a sus videntes, porque profetizan falsamente. Entonces aquí tenemos la invitación a los exiliados a aceptar esta situación como querida por Dios y a radicarse en ese lugar y esperar el tiempo que el Señor sabe cuándo será. Pero tampoco entre estos tuvo buena recepción el anuncio de un prolongado dominio babilónico y la consecuente invitación a aceptarlo pacíficamente como un saludable castigo antes de la restauración. La reacción no se hace esperar y hay un personaje notable entre los exiliados que envía una nota a las autoridades del templo de Jerusalén para quejarse de la libertad con que dejan que Jeremías difunda sus ideas, ¿no? Fíjense, en el capítulo, ahí en el versículo 25, dirás a Semayas el Nehlemita, así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, porque por tu propia cuenta enviaste cartas al sacerdote Sofonías, hijo de Masellá, a todos los sacerdotes y a toda la gente que está en Jerusalén, diciéndoles: el Señor te ha puesto como sacerdote en lugar de Yadá para que seas guardián del templo y pongas en el calabozo y en el cepo a todo el que ande delirando y haciéndose el profeta. ¿Por qué entonces no has reprendido a Jeremías de Anatot, que anda profetizando entre ustedes y nos ha mandado decir a Babilonia: esto durará mucho tiempo, construyan casas, habiten en ellas, planten huertos y coman frutos? Es decir, les mandan una carta denunciando, dice: ¿cómo lo dejas decir esas cosas? Hay que controlar a esos exaltados para que no digan cosas que desestabilizan, ¿no? Entonces, bueno, en el versículo 32 dice, por todo esto así castigaré a Semayas el Nehlemita y a su descendencia, porque predicó la rebelión contra el Señor. Ninguno de los suyos vivirá en este pueblo para ver el bien que yo haré a mi pueblo, ¿no? Bueno, aquí entonces ven lo conflictivo que se está poniendo todo el panorama para el profeta, ¿verdad? Esta carta de Jeremías reafirma las posiciones que ya había expresado en la visión de los 2 cestos de higos, que no tienen en Babilonia mejor acogida de la que tuvieron en Jerusalén. Ahora vienen los capítulos 30 al 33. En estos capítulos encontramos nosotros una sección diferente, la felicidad prometida a los exiliados. Aquí en el capítulo 29 hablaba de esa felicidad. Hace que se converjan en torno a este tema una colección de oráculos, a veces llamados también oráculos o libros de la consolación, 30 y 31. Los elementos más antiguos podrían remontarse incluso a las primeras predicaciones de Jeremías, pero aparecen aquí puestas en este lugar por la relación que tienen con la promesa de restauración que acaba de mencionarse en el capítulo 29. Esa quizá es la razón por la cual se colocan aquí estos oráculos que podrían haber estado en los capítulos 2 y 3. Promesa de salvación para Israel del norte, aquí se menciona Israel del norte, extendidas más tarde a Judá, a Israel del sur y a Jerusalén. Bueno, por supuesto es probable que contengan una reelaboración posterior, ¿no? Y puede ser que sea de época exílica y que haya también influencias de la predicación del Deutero Isaías en la redacción final de estos textos, pero contienen muy probablemente material antiguo, ¿no? Fíjense cómo empieza, ¿no es cierto? Palabra que llegó a Jeremías de parte del Señor. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que yo te he comunicado, porque llegará un día, oráculo del Señor,
en que yo pondré fin al cautiverio de mi pueblo Israel y de Judá, y lo haré volver a la tierra que yo les di a sus padres para que poseyeran. Estas son las palabras, ¿no? Entonces, esta introducción es interesante, subraya la orden dada por el Señor de recoger estas promesas de salvación en un librito, para que sirvan de testimonio cuando se cumplan. Estos oráculos de salvación, quizás, como digo, una colección independiente de elementos tomados de las primeras predicaciones jeremianas dirigidas al Israel del norte, se extienden aquí a Judá. Estas promesas tuvieron un modesto cumplimiento en los tiempos de Josías, porque efectivamente hubo una suerte de rehabilitación y de reconstrucción del reino en ese periodo cortito de tranquilidad que tuvieron hasta el 609. Ahora, por el lugar que ocupan en el libro, estos capítulos, estas profecías están proyectadas al futuro, un futuro previsto más allá del exilio. ¿Sí? Ve cómo el potencial de sentido que tienen, la reserva de sentido que tienen estos textos es explicitada en este momento, incluso por la posición que ocupan ahora estos oráculos, ¿no es cierto? Se ve como esa palabra, el significado de las palabras de Dios va más allá del sentido original de lo que podría haberle dicho a la primera audiencia, a los primeros oyentes, a los primeros destinatarios. Entonces, así lo leen los redactores del libro. La acción unilateral y gratuita del Señor de salvar a su pueblo va a asegurarle a Israel el retorno a la tierra y una suerte serena y duradera. Aunque herido, tendrá una curación maravillosa, dice, ¿no? Y podrá corresponder con fidelidad al Señor, porque su Dios ha decidido de modo soberano hacerlo regresar de la cautividad. Hemos oído un grito de pánico, un terror sin tregua. Pregunten y comprueben si acaso un varón puede dar a luz. ¿Por qué he visto entonces a todos los varones con las manos en las caderas, como una mujer que está por parir, y con todos los rostros pálidos? Sí. Con el pánico, el susto de una mujer que está por dar a luz. ¿Por qué estos habla del pánico de estos soldados, o estos que deberían ser los más valientes? ¡Ay! Porque ese día será grande como ninguno, será un tiempo de angustia para Jacob, pero se salvará de él. Se salvará de él. Ese día yo quebraré el yugo que está sobre tu cuello y cortaré tus correas. Ya no volverán a dominarlos los extranjeros, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, al que yo les pondré. Tú, Jacob, servidor mío, no tengas miedo, no te desanimes, Israel, porque yo vengo desde lejos para salvarte a ti y a tu descendencia del país a donde los tienen cautivos. Jacob volverá y estará sereno y tranquilo, y ya no habrá quien los espante. Bueno, ese texto entonces del capítulo, los dos capítulos, 30 y 31, desarrollan la idea entonces de esta salvación, ¿no? Entonces, en el capítulo 31 tenemos esa hermosa profecía de la nueva alianza que vamos a poder leer después. Capítulo 30 entonces, los sufrimientos que se anuncian equivalen a un parto. Un parto es un paso necesario para dar lugar a una nueva vida. Así entonces hay que interpretar el sufrimiento de este tiempo. No como sufrimiento terminal, sino como un parto para dar nueva vida. Y es el Señor el que ha herido, Él solo puede curar. Una nueva etapa entonces se va a inaugurar en la historia del pueblo, para la etapa en la que va a poder vivir en verdad su relación de alianza con Dios, y así alcanzará su identidad más profunda. 30, 18 al 22. Así dice el Señor: yo pondré fin al cautiverio de las tiendas de Jacob, me compadeceré de sus moradas. Una ciudad se levantará sobre sus ruinas y un palacio como corresponde.
De ellos brotarán cantos de agradecimiento, voces alegres. Los multiplicaré, no disminuirán. Los haré honorables, no serán despreciados. Sus hijos volverán a ser como antes. Se constituirá su asamblea en mi presencia y castigaré a quienes los opriman. De entre ellos surgirá su líder, de en medio de ellos saldrá su gobernante. Lo haré venir para que pueda acercarse hasta mí. Porque ¿quién arriesgaría su vida por acercarse hasta mí, oráculo del Señor? Así ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Una fórmula de reciprocidad. Miren. Entonces la tormenta del Señor ya se ha desatado furiosa. Bueno, en el capítulo 31, entonces, los primeros versículos, Israel repetirá sus primeras experiencias. Entonces, así como en el desierto me mostré favorable con un pueblo que sobrevivió a la matanza, Israel va camino a su descanso, como en el primer Éxodo, también ahora, ¿no? Desde lejos me apareció el Señor diciendo, te he amado con amor eterno, por eso me mantengo fiel. Te volveré a edificar y serás edificada, joven Israel. Por eso tomarás tus tamboriles y saldrás a bailar alegremente. Volverás a plantar viñas en las montañas de Samaria, y los mismos que las plantaron las cosecharán. Habrá un día en que los guardianes de la montaña de Efraín gritarán, arriba, subamos a Sión, hacia el Señor nuestro Dios. Esta imagen, ¿no es cierto? Plantar viñas, entonces significa que es tiempo de paz. Porque ¿para qué va a plantar uno si no va a tener tiempo de cosechar, verdad? Si van a venir extranjeros a comer el fruto de sus propios esfuerzos. Se edifican casas si uno sabe que las va a habitar. ¿Para qué edificar casas si no va a poder habitar en ellas, ¿no? Entonces, plantar viñas y beber su vino, edificar casas y vivir en ellas es presagio de tiempo de paz prolongada, ¿verdad? El gozo de las nuevas nupcias ahora y fíjense que edificar y plantar tienen también una connotación conyugal, ¿no es cierto? Y edificar incluso a una mujer es darle hijos, ¿no? Hay un juego entre baná, el verbo baná, que es edificar, construir, y eben, piedras con las que se construyen, y abanim, ¿no es cierto? Piedras, y banim, hijos. Muchas veces se construyen con juegos de palabras estos textos. Bueno, así entonces el versículo, los versículos 15 al 22 de este capítulo 31, así ha dicho el Señor, una voz se oye en Ramá, gemidos de un llanto amargo. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen por ellos, porque ya no están. Así dice el Señor, no dejes que tu voz se entregue al llanto, ni tus ojos a las lágrimas, porque tu fatiga tendrá su recompensa, oráculo del Señor. Ellos volverán del país del enemigo. Aquellos que se han ido volverán. Fíjense que habla, sin embargo, de Raquel, por eso podemos suponer que se trata de Israel del norte, ¿no es cierto? La tribu del norte. Se trata entonces de la vuelta de los hijos exiliados, ¿no? Ya no están, los ha perdido, como una mujer que pierde a sus hijos y llora sin fin, desconsolada. Los que te quedan tienen esperanza, los hijos volverán a su territorio. Escucho con claridad el lamento de Efraín. Me corregiste y yo me dejé corregir, como un ternero que no había sido domado. Si me haces volver, yo volveré, porque tú, Señor, eres mi Dios. Después de apartarme me he arrepentido. Después de darme cuenta me he golpeado el pecho. Siento vergüenza y también humillación, porque soporto los reproches por los pecados de mi juventud. Fíjense el reconocimiento de la propia culpa. ¿Es para mí Efraín, mi hijo querido, mi hijo mimado, para que después de reprenderlo tenga que volver a recordarlo? Por eso mis entrañas se conmueven por su causa,
y me compadeceré de él, oráculo del Señor. Marca el camino con señales, coloca indicadores, presta atención al camino por el que fuiste. Regresa, Virgen de Israel, vuelve a estas ciudades, regresa a tus ciudades. ¿Hasta cuándo andarás de un lado para otro, joven rebelde? El Señor está creando algo nuevo en el país. La mujer cortejará al varón. Aquí hay como una inversión de lo que aparece en el libro del Génesis, ¿no es cierto? La imagen entonces aquí de esposa y de madre aplicada a Israel se concreta en la figura de Raquel, la esposa predilecta de Jacob, así Israel, la esposa predilecta de Adonai. Raquel fue sanada de su esterilidad, ella era estéril, entonces llora por no poder tener hijos, aquí llora por haberse quedado sin hijos, ¿no? Pero Dios la sanó a Raquel y así Dios va a sanar a Israel, ¿no? Su llanto va a cesar porque ahora el Señor la consuela y hace que sus hijos vuelvan. Bueno, esta esperanza anima la conversión de los israelitas, que aceptan la corrección, que reconocen su pecado y que redescubren el amor entrañable de su Dios, como el amor de un verdadero padre. ¿Acaso para mí mi hijo mimado? Dios que se presenta aquí como padre de Bueno, así en los versículos 23 y siguientes, 23 al 30, evocan el sueño de un país restaurado. Israel y Judá se reunifican, sus habitantes inician una vida nueva, ya no soportan la dolorosa herencia de sus antepasados. Se rompe así el énfasis que se había puesto en la responsabilidad colectiva y se acentúa la responsabilidad personal. La promesa divina de edificar y de plantar inaugura ahora una etapa inédita en la historia para todos. Versículos 23 al 30. Cuando yo ponga fin a la cautividad, se seguirá diciendo en el territorio de Judá y de sus ciudades, que el Señor te bendiga, recinto de justicia, monte de santidad. Llegará días en que yo sembraré al pueblo de Israel y al pueblo de Judá con simiente de hombres y simiente de animales. Y así como estuve vigilando para arrancar y derribar, para arrasar, destruir y dañar, así estaré vigilando para edificar y plantar, oráculo del Señor. En aquellos días ya no se dirá más, los padres comieron uvas agrias, los hijos sufren el mal de los dientes. Lo mismo que aparece en Ezequiel, ¿no? El tema de la responsabilidad transgeneracional, digamos, la responsabilidad colectiva. Cada uno morirá por su propia culpa. El que coma uvas agrias, ese sufrirá el mal de los dientes, la dentera, ¿no? Entonces, llegan días, oráculo del Señor, en que yo pactaré una nueva alianza con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. No será como la alianza que yo pacté con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos del país de Egipto. Porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo me había desposado con ellos. Esta será la alianza que yo pactaré con el pueblo de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Yo pondré mi ley en su interior, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñarse más el uno al otro diciendo a su hermano, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Yo perdonaré su culpa y ya no me acordaré más de su pecado. Fíjense los elementos de la nueva alianza. En el corazón del Antiguo Testamento, el anhelo, la promesa y la certeza de que Dios hará un nuevo testamento, una nueva alianza, ¿no? En el corazón de la misma profecía. Entonces no es suficiente con la liberación, con hacer volver al pueblo al país. Hace falta renovar a ese pueblo y renovarlo por dentro, capacitarlo para vivir en alianza con Dios, porque ya se ha puesto en claro que no pueden, porque cuando la ley está escrita en unas tablas afuera, por mucho esfuerzo que pongan, no logran adecuar su vida a esa Torá.
Dios tiene que escribir la ley en el corazón de ellos, para que como una especie de segundo instinto sobrenatural, de segunda naturaleza, ellos puedan obrar conforme a esa Torah, ¿no? Entonces no es suficiente con hacer volver a la gente, con reunificar al pueblo, hace falta renovarla internamente para que se ponga un nuevo fundamento de esa vida del pueblo. Este oráculo entonces anuncia una relación con Dios renovada en sus mismas raíces, la voluntad divina incorporada en la interioridad del hombre, el íntimo conocimiento del Señor. No hace falta que te enseñen, dice, porque todo el mundo conocerá al Señor, ese conocimiento de Dios. Y además el perdón de los pecados. Entonces todos esos elementos hacen posible que de verdad se establezca esta reciprocidad. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Difícilmente se encontrará una descripción más elocuente, digo yo, de lo que los cristianos llamamos gracia. Precisamente un profeta que, como ningún otro, ha expresado esa honda radicación del pecado en el corazón de los hombres. Acuérdense lo que leíamos en 13:23 y en 17:1, ¿se acuerdan, no? Hemos leído ayer. El pecado de Judá ha quedado grabado con cincel de hierro, con punta de diamante en la tabla de sus corazones, decía, ¿no? Y 13:23, ¿puede un etíope cambiar el color de su piel o el leopardo sus manchas? ¿Y ustedes tan acostumbrados al mal, podrán hacer el bien? Imposible, dice. Bueno, eso lo hace Dios posible, esta nueva alianza que promete. Bueno, el capítulo 32, la famosa compra del campo, ¿no? La palabra del Señor que les llevó a Jeremías el año 10 de Sedecías, rey de Judá, es decir, el año 18 de Nabucodonosor, en el 588, por lo tanto, año del asedio. Está sitiada Jerusalén. Por ahí se estrecha más el sitio, por ahí se retiran un poco las tropas, porque tienen que ir a otro lado. Por aquel entonces las tropas del rey de Babilonia estaban sitiando Jerusalén y el profeta Jeremías estaba detenido en el patio de la cárcel que hay en el palacio de Judá. Sedecías, rey de Judá, lo había encerrado allí con esta acusación: ¿por qué andas profetizando? Yo entregaré a la ciudad en manos del rey de Babilonia. Bueno, Jeremías dijo: me ha llegado una palabra del Señor, mira, Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a proponerte: compra el campo que yo tengo en Anatot, porque tú tienes derecho de rescate para comprarlo. Si está vendiéndolo, y entonces tiene obligación de ofrecérselo primero a sus parientes. Ese es el recurso que tiene la legislación israelita para evitar la dispersión del patrimonio familiar, que es, digamos, dentro de la solidaridad de la familia, de la tribu, del clan. Compra el campo que tengo en Anatot, en tierra de Benjamín, porque te ampara el derecho de posesión y te corresponde el rescate. Cómpratelo. Yo me di cuenta de que aquello era cosa del Señor. Otra vez, ¿ves? Una noticia que le viene, pero él dice: esto viene de Dios. Pero qué cosa más loca. ¿A quién se le ocurre comprar un campo en pleno sitio con la guerra en las puertas? Está loco, ¿no es cierto? Si te quedan una platita, si tenés algunos dólares ahí, guardáselo para sobornar a los soldados que te den un poquito más de comida o te traten mejor. Pero no te pongas a comprar un campo. ¿Para qué te va a servir el campo? ¿Verdad? Por eso dice: pero yo me di cuenta de que era cosa del Señor. Y ahí va Jeremías a comprar el campo de su tío Salum. ¿Qué significa esto? Todavía se pueden comprar campos. ¿Por qué? Porque vendrá un tiempo en que podremos habitar la tierra que hemos comprado, podremos edificar casas y vivir en ellas, podemos plantar viñas y beber su vino. Es un presagio de tiempos de salvación que solo un loco profeta como Jeremías puede realizar, ¿verdad? Pero esa es la visión de fe. ¿Cuál es la visión de los otros? O sea, perdón, entonces justamente Jeremías, que era el pesimista, el que anunció las catástrofes, es el que hace
que realiza el signo de esperanza por antonomasia casi. Pero porque obedece a Dios. Es decir, Claro. aquí el tema es el siguiente. El profeta no es alguien que obedezca simplemente a su psicología, ¿no es cierto? No es alguien que es, como es depre, siempre anuncia catástrofe, ¿no es cierto? O como es optimista, siempre anuncia salud. No, él dice lo que Dios le pide que diga, él se hace su discernimiento y en cada cosa. No se trata de ser tradicionalista o ser progresista, se trata de ver en cada caso qué se está jugando, ¿no? ¿Dónde se juega la voluntad de Dios en cada caso, ¿no? Entonces, porque por supuesto que es más cómodo adoptar una postura y seguirla toda la vida, ¿no es cierto? Entonces yo me hago tradicionalista, entonces siempre conservo. O yo me hago progresista y siempre cambio. No, se trata de ver que hay que cambiar y que hay que conservar, ¿no es cierto? Y aquí también se trata de ver en qué se está jugando la voluntad de Dios en cada momento. Por eso es mucho más trabajoso, porque está permanentemente en actitud de discernimiento. Y entonces, ¿por qué a veces uno es tan estricto en una cosa y tan laxo en otra cosa? Es que no soy ni estricto ni laxo, es decir, estoy viendo en qué se está jugando la voluntad de Dios en cada cosa, ¿no? Eso es lo interesante de Jeremías. Entonces, por eso dice, le llega esta noticia y dice, me di cuenta que esto era cosa del Señor. Y entonces emprende eso. Pero esta, digo, es la mirada de fe de él, ¿no? Entonces, bueno, tomé el documento de compra, la copia sellada, la copia abierta, según lo que estaba mandado, ¿no? Y entregué el documento de la compra a Baruch, hijo de Nerías, nieto de Maasías, en presencia de Pimpirim Hanamel, en presencia de los testigos que habían firmado el documento de la compra y de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y delante de ellos ordené a Baruch, así dice el Señor. Hace el acto de compra y sella el boleto de compraventa y eso, pero ahora tiene que ir a tomar posesión. Es decir, tiene que salir de Jerusalén e ir a Anatot a tomar posesión. Bueno, aquí entonces, después de entregar el documento, versículo 16, hice esta oración: Señor, tú eres mi Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran fuerza y poder, no hay nada imposible para ti. Tú actúas con misericordia por 1000 generaciones, pero cargas la culpa de los padres en la cuenta de sus hijos que vienen después de ellos. Tú eres el Dios grande y valeroso, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Grandiosos tus planes. Toda esta oración. Versículo 25. Eres tú, Señor Dios, quien me ha dicho, compra este campo a precio de plata y ante algunos testigos, mientras que la ciudad está en manos de los caldeos. Pero la palabra del Señor llegó a Jeremías: mira, yo soy el Señor, el Dios de toda criatura, algo imposible hay para Dios. Por eso así dice el Señor: yo entregaré esta ciudad en poder de los caldeos y en poder de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que ellos lo capturen. Y sin embargo, bueno, después la promesa, versículos 36 y siguientes, la promesa de esta nueva alianza. Pero el problema es que los que lo ven salir a Jeremías para ir a Anatot a tomar posesión del campo que ha comprado, interpretan que se está pasando a las líneas enemigas, a las filas enemigas, y que es un traidor, ¿verdad? Entonces lo van a acusar de traidor al profeta, ¿verdad? Bueno, en el capítulo 34, entonces tenemos palabra que le llegó a Jeremías de parte del Señor cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, todos los reinos de la tierra que estaban bajo su dominio y todos los pueblos estaban en guerra contra Jerusalén y sus ciudades. Yo voy a entregar esta ciudad en poder del rey. Aquí es cuando se da la liberación temporal de los esclavos y de nuevo vuelven a tomarlos, a someterlos, ¿no? Bueno, aquí entonces el acto profético del compra del campo en Anatot en pleno asedio afirma la esperanza del futuro. Como digo, se reconoce aquí entonces esto como una profecía, digamos así, ¿no? Ahora, capítulos 34
y 35 contienen todavía estas últimas profecías en tiempo del sitio de Jerusalén. Vamos a dejar el capítulo 36 para la tarde. ¿Alguna pregunta? Pregunta. Sí, señor. Cuando empezamos el curso, vos dijiste... Fuerte, porque no te van a ver. Cuando empezaste el curso, vos dijiste que cuando un pueblo sometía a otro, le imponía a los dioses. Sí. Y ahora nosotros vemos que Jeremías apoya mucho el dominio de los caldeos. ¿Y eso no va a implicar los dioses de los caldeos en el pueblo judío también? Ese sería un riesgo, sí, señor. Sí. Y de hecho es lo que después pasa, ¿no es cierto? Y el pobre Isaías, el deutero Isaías, tendrá que lidiar con eso, sí. Efectivamente. Pero aquí interpreta Jeremías que Nabucodonosor es instrumento de Dios, ¿no? Y así interpretará deutero Isaías que Ciro es instrumento de Dios para salvarlo, ¿no? Si hay cosas en común y cosas diferentes en los dos profetas, sí. Sí, pero es el riesgo, ¿no? Aceptar el dominio extranjero puede significar aceptar también la divinidad de sus dioses, ¿no? Lo que pasa es que aquí la claridad con la que Jeremías presenta a Nabucodonosor como siervo de Adonai es una buena vacuna contra eso. Porque diciendo, no, nosotros no somos sometidos a Babilonia porque nuestro Dios sea más débil que los dioses de Babilonia, sino porque así lo ha querido nuestro Dios. Nabucodonosor no es enviado por Marduk, sino que es enviado por Adonai. Entonces ese es un buen antídoto frente a la posible infección de religión caldea, ¿no? Y que es incluso un adelanto a la propaganda que después puedan llegar a ser los caldeos de sus propias divinidades, ¿no? Entonces un adelanto de legitimación religiosa, de explicación religiosa de los acontecimientos históricos, ¿no? Como ven, el tema de la interpretación de la historia, de la interpretación profética de la historia, es un tema gordo, ¿no? Que vamos a intentar ver mañana. ¿Más preguntas? ¿Ninguno? Digamos. Sí. Sí, allá. A ver, sí. ¿Qué pregunta bien? No, en realidad no es una pregunta, algo que me llama la atención, porque el capítulo 31, este gran oráculo de salvación, están todos los verbos conjugados en futuro, ¿no? Y cuando uno llega acá al 30:11, está en perfecto, dice, porque el Señor ha redimido a Jacob. Y bueno, el perfecto representa una acción que se hace de una vez y para siempre. Como si dijera que ya hay decretada una salvación eterna para Jacob. Esa sería una buena traducción. Está decretada la salvación, aun cuando no sea efectiva todavía, ¿no? Ya está decretada, exactamente. Esa es una buena traducción del perfecto profético que dicen, ¿no es cierto? ¿Qué decía? Sí. En el capítulo 28, sí. la disputa con el profeta Ananías. Sí. Aquí, bueno, se ve la disputa. Ananías sirve más a la corte del rey, y Jeremías aparece en la disputa, sirve a Dios, pero se puede decir en el ambiente del profetismo, como dijo usted al principio, hay profetas que servían en la corte, y en Israel se va a ver el fenómeno que los profetas sirven a Yahvé. Claro, en realidad, en todas las cortes hay profetas, e incluso en las cortes actuales, digamos, en los gobiernos actuales siempre hay gente que le da la razón y legitima en la política de los gobernantes, ¿no es cierto? Nada más que en tiempos ahora muy secularizados no hace falta decir que Dios los bendice, pero en esos momentos en los que era una religiosidad mucho más difundida, entonces era clave legitimar religiosamente la política del gobernante, ¿no?
Entonces siempre había en las cortes profetas, ¿no? Es decir, gente que bendecía las acciones del gobernante o que guiaba, ¿no es cierto?, a quien el gobernante podía consultar para que le traiga un mensaje de parte de Dios, como digo, ¿no es cierto? Si va a enfrentar a un enemigo en una batalla, bueno, va a consultar a su divinidad tutelar, al Dios patrono, a la diosa patrona, y a ver qué le dicen, ¿no? Eso se da en todos los lugares. Y se supone que todos ellos son digamos, mensajeros de la divinidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que a veces la divinidad no le da la razón al rey, ¿no es cierto? Y si el rey no quiere obedecer, ahí se forma el conflicto, ¿verdad? Hay una ilustración muy interesante en Isaías. Ese capítulo 6 de Isaías es una interesante ilustración de este hecho, ¿no? Isaías se ve que era un personaje de la corte de Jerusalén, de Judá, y que había actuado en la época de Osías, probablemente formado en las escuelas sapienciales de la corte y eso, y probablemente sería un profeta de corte, destinado a bendecir las acciones de la corte, a bendecir su linaje, etc. Pero en el capítulo 6 se cuenta que el año de la muerte del rey Osías tiene una experiencia de encuentro con la divinidad y que lo convierte de siervo del rey temporal en siervo del rey eternal, digamos así, siervo del rey eterno, ¿no? Entonces, porque él ve al Señor, dice, vi a mi Señor sentado en un trono excelso y elevado. Es decir, que lo ve a Dios bajo la imagen del rey. Cuando no hay rey, porque se ha muerto, y antes que asuma todavía el Hijo, ve a Dios como rey, dice, este es mi verdadero rey, este es mi verdadero Señor, a quien sirvo. Entonces, yo no soy siervo del rey de Judá, soy siervo del rey Adonai Tsebaot. Entonces, esa una buena diferencia. Entonces, aquí también habría montones de profetas, pero algunos realmente dirían lo que experimentan que Dios les manda decir, y otros dicen lo que conviene decir, porque no hay que morder la mano del que te da de comer, ¿no es cierto? Entonces, si estos profetas que no quieren seguir comiendo de la mano del rey, no le van a decir cosas que al rey le moleste, ¿no? Le van a dar la razón. En cambio, Jeremías, fiel a su misión, dice lo que piensa que el Señor le ha dicho, ¿no? Ese es el conflicto ahí. Muy bien. Gracias, que para todos deseo. Nos vemos a la tarde.